para reflexionar a partir de la invitación sobre algunas cosas relacionadas con el género. Perdón, ya te interrumpo de una. Dale. Pero esto para contarles, para ponerles en contexto y decirles, cuando le invitamos a Gabriel tuvo que ver con que esto, que gracias, digamos, a la pandemia que vimos, me tocó ver toda la saga de corrido, me parecía súper interesante es decir, como tener esta lectura desde más antropológica y también desde esta perspectiva de género, de qué cambió en la perspectiva histórica, ¿no? Es decir, si no me equivoco, la primera película fue de alrededor de 1980. 77. Las 77. películas se estrenaron, las 3 primeras en el 77, el 80 y el 83. Y las últimas Bueno, 3, 2015, 2017, 2019. tenemos 50 años de historia entre las primeras y las últimas para entender qué cosas cambiaron y no se modificaron, ¿no? Entonces, más allá de la aclaración de Gabriel de que dijo que él no es especialista en género, la idea es que nosotras cualquier cosa vamos a ir como comentando de cosas que vamos retomando desde ese lugar que nos parecía genial como ejercicio. Así que ahí te dejo, Gaby, ya. Y última cosa que digo, si tienen preguntas, consultas o quieren decir algo, pueden dejarlo también por el chat y lo vamos recuperando. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar entonces con esta perplejidad. Cuando se estrenan las 3 últimas películas de Star Wars, lo voy a llamar la nueva trilogía, ¿no? Cuando diga la nueva trilogía me estoy refiriendo a estas 3 últimas, de episodios 7, 8 y 9. Sobre todo cuando estrenaron las 2 primeras, empecé a leer una serie de comentarios, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, y esto no es casual, ¿no? Que señalaban, que calificaban estas películas como la llegada del feminismo a Star Wars. Y es interesante porque esta visión de que el feminismo había llegado a Star Wars con la nueva trilogía era compartido tanto entre quienes lo celebraban, sectores, digamos, de la inteligencia liberal que decían por fin el feminismo llegó a Star Wars y alentaban esto, como por supuesto en los sectores más reaccionarios, machistas y conservadores que decían que el feminismo había finalmente llegado a Star Wars y la había arruinado como el feminismo que arruina todo porque es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cosa de varones gordos en sótanos mirando películas y quejándose porque le llenaron las películas de mujeres. Ahora, había un consenso, insisto, en que estas nuevas películas eran películas feministas. Y yo recuerdo que cuando leí esto, me apareció cierta perplejidad, porque mi recuerdo de haber visto estas nuevas películas no solo había sido que no eran películas feministas, sino que eran películas perturbadoras e incluso reaccionarias, que eran muy, muy, muy peligrosas. Yo ahora voy a decir qué quiero decir con peligrosas, en términos de la idea de género, las formas de las relaciones de género y los supuestos implícitos de género que estas películas presentan. Y al mismo tiempo, y esto es algo que hablábamos con Georgina cuando ella me hizo la invitación, paradójicamente, las primeras películas, la que voy a llamar la trilogía original, estas 3 películas del 77, 80 y 83, me aparecían retrospectivamente, para decirlo mal y pronto, mucho más progres para su época, ¿sí? Como dice Georgina, nos separan más de 40 años de esas películas, y no quiero recordarlo porque eso implica mi propia biografía, eran mucho más progresistas para su época de lo que son la nueva trilogía para la nuestra. Teniendo en cuenta que en estos 40 años pasaron muchísimas cosas, hubo muchísimas luchas, muchísimos debates, muchísimas disputas, tanto al interior de los propios espacios feministas como entre los espacios feministas y sus otros. Y mi conclusión, porque voy a spoilear el final, voy a spoilear la conclusión de todo esto, es que mientras que en estos 40 años nuestras sensibilidades de género han avanzado muchísimo, lo cual dicho por un antropólogo quiere decir que se han problematizado muchísimo, es decir, que muchas cosas que dábamos por sentadas, que considerábamos legítimas, razonables, esperables, imposibles de cambiar, ahora nos aparecen como problematizables, como cosas sobre las que tenemos que reflexionar, sobre las que tenemos que actuar, etcétera, etcétera, mientras que las películas han hecho el recorrido inverso. Han hecho un recorrido en el cual muestran estereotipos de género y de relaciones de género mucho más tóxicos, mucho más dañinos, mucho más congelados y mucho más reaccionarios que hace 40 años,
todo bajo un barniz de aparente sensibilidad al feminismo y a las relaciones de género. Y esto, ya para que Adriana me odie de una, para mí tiene que ver con el modo en que las industrias culturales de Hollywood, ¿no?, y las multinacionales del entretenimiento siguen básicamente sin comprender, o al menos sin tomar en serio, varias de las cosas más importantes que están en juego en la lucha por desmantelar el patriarcado y su modo hegemónico de construir sujetos, jerarquías y relaciones. Y ahora sí voy a explicar por qué esto me parece peligroso, porque estas tres películas se plantean explícitamente como un reboot de la saga para nuevas generaciones, como un relanzamiento de la saga, para que nuevas generaciones con nuevas sensibilidades se vinculen con Star Wars y su universo, y el mensaje, o alguno al menos de los mensajes a los que esta nueva trilogía invita, para mí es particularmente problemático. Creo, de hecho, insisto, que el mensaje es reaccionario, que presenta un envase aparentemente feminista, que en el fondo expresa, por así decirlo, una intención de subirse al mercado, el mercado de las reivindicaciones feministas, sin tener que hacer ni cambiar absolutamente nada que implique una potencialidad subversiva para el sistema hegemónico de sexo-género que realmente existe y que se perpetúa. Voy a empezar con lo más obvio, vamos a empezar con la parte buena. Es cierto que la nueva trilogía tiene una protagonista femenina, ya vamos a hablar un montón de eso, no se preocupen. Es cierto que ambos bandos, tanto la Primera Orden como la Resistencia, son Equal Opportunity Employers, ¿sí? La película se encarga de mostrarnos todo el tiempo que hay hombres y mujeres en todos los puestos de comando, combate, administración o burocracia. Es cierto que hay varias mujeres en roles protagónicos o destacados, Leia, que viene de la trilogía original, la Capitana Phasma, Maz Kanata, la Vicealmirante Holdo y Rose Tycho. Pero también es cierto que más allá de la multiplicación numérica de estos personajes femeninos y de los roles relativamente centrales que tienen durante segmentos más o menos largos de las películas, sigue pasando algo que ya se le criticaba a la trilogía original, y también, y con más razón, a la trilogía de precuelas, ¿no? Episodio 1 a 3, que se estrenaron en 1999, 2002 y 2005, que es que básicamente no sabe muy bien qué hacer con los personajes femeninos después de que te los presenta. Te presenta, y vamos a ver que sí sabe qué hacer, pero no es algo muy bueno. Te presenta personajes femeninos muy detallados, ricos, en posiciones centrales, y después te los va dejando caer. Te los va dejando caer de las peores maneras posibles. Matándolos porque no saben qué hacer con ellos, como en el caso de la Capitana Phasma, o incluso retrocediendo en los matices y en las complejidades para empezar con personajes muy complejos y terminar representando feminidades estereotipadas, hegemónicas y perfectamente incluidas dentro del orden patriarcal. Ahora enseguida voy a dar ejemplos. E insisto, esto ya estaba presente en la trilogía original, estaba presente en las precuelas, pasaron 40 años y parecemos no haber aprendido nada respecto de cómo sostener a lo largo de la trilogía roles femeninos complejos, matizados, interesantes con los que uno puede identificarse. De hecho, de los personajes que recorren todo el arco narrativo hasta el final de la saga, a excepción de Rey, sobre que insisto, ya volveremos en un ratito con mucho detalle, los que llegan al final son todos varones: Poe, Finn y Kylo Ren. Voy a volver a esto que decía al principio, también como provocación, de que la trilogía original en muchos sentidos rompía más con los estereotipos de género de 1977 que la trilogía actual con el estado de las luchas por el género en 2015. Y cuando digo expectativas de género, voy a hacer un juego de palabras, porque no son solo las expectativas del sistema sexo-género, sino también las expectativas del género narrativo. Muchas veces se ha dicho, se ha escrito, se dice así en la charla común, que Star Wars pertenece al género de la ciencia ficción. Mentira. ¿Sí? Todas las películas de Star Wars empiezan con una cita que dice "A long time ago in a galaxy far, far away". Está claro que al menos las películas originales no pertenecen al género de la ciencia ficción, sino que pertenecen al género de lo fantástico maravilloso, el cuento de hadas, y como he dicho en algunas otras conferencias, también al mito.
George Lucas estudió un primer año de antropología en la Universidad del Sur de California, digo, nada, sabía bastante bien lo que estaba haciendo cuando estaba haciendo la trilogía original. ¿Y por qué digo que rompe los estereotipos? Porque cuando uno, es al revés que con las nuevas trilogías. Cuando uno mira la primera película, la que después va a ser bautizada retrospectivamente como A New Hope, ¿sí? Que se llama simplemente Star Wars, la de 1977, uno ve la fórmula canónica del cuento de hadas. Tenemos una princesa, Leia, que es prisionera de un hechicero malvado, Vader, que está encerrada en una fortaleza, torre, prisión, la Estrella de la Muerte, que es objeto de tormentos y que espera ser rescatada por un príncipe joven, núbil y bello, que es ayudado a su vez por un mago benévolo que lo entrena y que produce el paso de la infancia a la adultez, Obi-Wan. Pero acá viene la torsión. No hay un príncipe, hay dos. Los dos son un desastre, porque Luke es demasiado ingenuo, torpe, bisoño, idealista. El otro, Han, es fanfarrón, jactancioso, temerario. Y la que termina rescatándolos a todos y haciéndose cargo de toda la operación es la joven princesa, que es cualquier cosa menos indefensa. Es madura, resuelta, audaz, sensata y además líder de toda la alianza rebelde. Y todas las personas, hombres incluidos, la siguen con fidelidad y respeto. Aguante Leia, sí. Ya vamos a ver lo que le hacen a la pobre Leia en la última trilogía. Es cierto, mucho de esto medio que se borra o se confunde en las películas siguientes, ¿no? Porque en Empire Strikes Back, en la siguiente película, la del 80, Leia aparece en medio de una trama romántica que empieza con un triángulo, ¿no? Entre Luke y Han, y que termina con su declaración de amor frente a Han en Bespin, cuando Han está a punto de ser congelado. Por no mencionar en Return of the Jedi, en 1983, la infame escena de la bikini dorada con esa especie de Hugh Hefner del espacio exterior, ¿no? Que es Jabba el Hutt. Pero aún así, incluso en esta última película, en episodio 6, Leia recupera muchas de las características que la hacían destacable en la película original, y cabe recordar además que también en esta película la líder de la Alianza Rebelde a la hora de organizar el último ataque también es una mujer, Mon Mothma. Ahora acá quiero hacer una pausa para reflexionar acerca de algo, fíjense muy bien. Empezamos hablando de género y la convocatoria fue a partir de género, pero terminamos hablando de mujeres, ¿sí? Y de roles femeninos. Cuando justamente una de las primeras cosas que el feminismo nos enseñó, es que el género es una relación social, y que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar, comprender, evaluar, reevaluar y reconstruir, en una palabra, desnaturalizar, lo que significan términos como mujer, hombre y cualesquiera otros que las sociedades utilizan para clasificar personas en relaciones desiguales y asimétricas. Y entender que esto no está anclado ni a la biología, ni al temperamento, ni a una cultura, ni a una identidad rígida, sino que es el resultado de un proceso que intenta congelar a las personas en roles de género que distribuyen responsabilidades y privilegios de manera desigual, y que lo que tenemos que cuestionar es todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso de construcción. Fíjense que nos hemos pasado muchos años, este debe ser el caso de muchos de ustedes, explicándole a personas que nos decían, yo no soy ni machista ni feminista, ¿no? Yo soy igualista, ¿no? Como decía la publicidad esa horrenda de cerveza Quilmes, que el feminismo no es un machismo con el signo cambiado, ¿sí? No es agarrar e invertir la jerarquía de género, sino que el feminismo es una oportunidad, sí, todos escuchamos esa frase, sino que el feminismo es una oportunidad, la oportunidad más radical, interesante y genuinamente emancipadora de salir de la prisión, como la Estrella de la Muerte, de un patriarcado esencializante que confina a todos los actores sociales a posiciones fijas, estereotipadas, caricaturescas y por supuesto injustas, porque siempre hay un género, el masculino, que es privilegiado en relación con todos los otros. Por eso, fíjense que no se trata de invertir posiciones. Esto es lo que le explicamos a toda esta gente que dice yo no soy ni machista ni feminista. Se trata de cuestionar, destruir y reconstruir todo el sistema que produce este orden asimétrico, violento e injusto de dominación masculina que se llama patriarcado. Obviamente, como el patriarcado existe y conserva su posición hegemónica para los hombres y distribuye todos los roles inequitativamente, no podemos esperar a que el patriarcado se caiga para compensar injusticias. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es combatir las asimetrías, de eso no cabe ninguna duda.
Pero también sabemos que ese es un objetivo táctico, porque el objetivo estratégico es que el patriarcado caiga, y eso implica reconstruir todas las relaciones de género, de manera de buscar, disolver, erradicar estas injusticias, estas violencias, estas asimetrías, y reemplazarlo por un sistema más justo, más abierto y más equitativo. Y acá viene mi punto, porque todo esto fue prólogo. Creo que cuando empecé a pensar acerca de mi perplejidad, llegué a la conclusión de que la razón por la cual la nueva trilogía falla, y falla estrepitosamente en este sentido, en el sentido de cómo plantea las relaciones de género, tiene que ver con que las industrias culturales, y hay miles de ejemplos, pueden encontrar miles de estos ejemplos en Netflix, piensan que combatir contra el patriarcado o incorporar una perspectiva de género es poner mujeres, hacerles hacer cosas de hombre tan bien o mejor que un hombre, y por el otro lado presentar a todos los protagonistas masculinos como cretinos morales, es decir, como sujetos incapaces de reflexión, empatía, sensatez, madurez emocional, responsabilidad afectiva y relaciones de cuidado, y lo que es peor, mostrar que son incapaces de aprender nada de esto. Todo ocurre como si lo que nos estuvieran diciendo las películas de la nueva trilogía fuera esto. Ya puse una protagonista mujer. ¿Qué más querés que haga? Fíjate que Rey le dice 2 veces a Finn que no le agarre la mano, y le dice a Han que puede cuidarse sola. ¿Vos decís que tendría que haber puesto más frases para mostrar que Rey está recontra empoderada? Ah, pará, y el final de la peli puse un último minuto, en el último minuto de la peli puse un beso lésbico, para que vean lo progre que soy. Ah, pará, y mostré que todos los tipos son siempre adolescentes hormonales, competitivos, celosos, estúpidos y egoístas. Salvo el héroe, claro, que es un sociópata, pero que en el fondo es bueno, porque lo que pasa es que todavía no había conocido a la mina correcta, que lo va a cambiar con el sacrificio y la fuerza de su amor. Ese es el subtexto de la nueva trilogía de Star Wars. Y ahora voy a dar múltiple evidencia de por qué lo es. Y creo que no necesito argumentar demasiado para mostrar por qué esto es un modelo bastante jorobado de las relaciones de género que se les ofrece a unas nuevas generaciones que supuestamente están siendo socializadas en la trilogía de Star Wars por esto. No quiero que me malinterpreten. No estoy criticando la nueva trilogía de Star Wars porque maltrate a sus héroes masculinos, no es una queja de machirulo, de, ay, mirá que maltrata a los hombres, ¿no? En detrimento de sus contrapartes o protagonistas femeninas. No. Lo que estoy diciendo, y quiero que esto se entienda muy bien, porque es el eje central de mi argumento, es que por olvidar que el género es una relación social, y que esas relaciones no son esencias, sino cosas que pueden y deben modificarse, y ahí tienen un lugar central las relaciones de cuidado y la responsabilidad afectiva y la responsabilidad recíproca. Lo que la nueva trilogía o Hollywood ofrecen es simplemente un machismo de signo cambiado, al punto que no presentan ni un solo rol positivo masculino con el que las audiencias puedan identificarse para reflexionar acerca de lo que significa ser varón y de otras formas posibles y no machistas de serlo. Si uno mira Gaby, los... Perdón, aprovecho y te corto un minuto, pero porque me fascina es fascinante escucharte, pero en base a esto, una de las cosas que a mí más me había preocupado justamente es, digo, cómo después de tantas películas donde tanto se habla, aparte de la relación, sobre todo padre-hijo, ¿no? Es como que es una relación continuamente que se usa narrativamente en todas las trilogías, en las 3, está carente de sentido, siempre es una paternidad ausente constantemente, ni siquiera Han Solo ha logrado estar presente, ¿no? Siempre es como el tema en cuestión, pareciera que todo se puede resumir a una relación de padre-hijo, de un padre ausente, y que esto genera este daño tan grande que no se puede salvar, ¿no? Y que ni siquiera los Jedi los pueden salvar, digo, como, si vamos a la segunda trilogía, que seguramente te vas a ir después también ahí, tiene que ver con esto de cómo estos varones que moralmente se presentan aparte como algo superior, son carentes de emociones. Es decir, ¿qué pasa con esta? Es decir, hay un juego que se da en el 2000, que a mí me pareció también como muy peligroso, donde la autoridad moral está dada en función digamos, del apagar o de un off de las emociones, ¿no? Si vos te basás en tus emociones, parece que está todo mal.
Entonces, esto que vos, es decir, no solamente no hay ningún personaje, es decir, ningún personaje varón positivo, pero aparte aquellos que parece que sí, como en el caso de Luke al principio, ¿no? Nunca terminan de madurar emocionalmente. Es algo totalmente invisibilizado. Te dejo con esto. Exactamente, ahora voy a volver sobre eso. No voy a hablar mucho sobre la trilogía del medio, no es la peor. Esta última es la peor y lejos y desde cualquier punto de vista narrativo, cinematográfico. No voy a entrar en eso, voy a tratar de hablar solamente de género. Pero sí, voy a volver sobre eso, ¿no? Sobre qué pasa con las emociones, porque eso también está ligado, no voy a entrar mucho en eso porque no tenemos tanto tiempo, a una teoría neoliberal de la subjetividad. Ya vamos a ir a eso, ¿no? Donde la voluntad, una voluntad desanclada de todo, el rescatarse, digamos, nada, rompe con todo el resto, rompe con las emociones, rompe con las relaciones, rompe con la construcción colectiva. Digo, hay una epistemología de la subjetividad muy, muy jorobada también, no solo en relación con el género. Volviendo un poco a lo que decía, y para tratar de ir hacia donde Georgina me interpelaba recién. Si uno mira los roles masculinos principales, voy a centrarme ahora en los de Poe y Finn, fíjense que son o bien la parodia de una masculinidad adolescente, cargada de testosterona, machista, sexista, exhibicionista, competitiva, violenta, donde lo que hay es canchereo, pararse de manos, exhibicionismo entre varones que intentan impresionarse mutuamente y se festejan todo el tiempo el uno al otro las hazañas y los chistes, mienten, exageran o se mandan la parte para impresionar a la minita, y se olvidan de su amistad en cuanto una minita entra en juego, porque ya se sabe que las mujeres rompen las relaciones entre varones, y además no se pregunta en ningún momento si la mujer está interesada o tiene algo que decir al respecto, es simplemente un botín de una competencia entre varones. O tenemos el otro rol masculino, sobre el que voy a volver bastante porque me parece la parte más problemática del todo, que es Kylo Ren, donde hay una masculinidad tóxica, sociopática, manipuladora, egoísta y autocentrada, presentada, como decía antes, en el marco de una relación que es el nudo romántico de la saga, ¿sí? Kylo Ren en su relación con Rey. Si volvemos a la trilogía original, fíjense que muchas de estas cosas también estaban presentes en la primera película, en relación con, sobre todo con la tensión entre Luke y Han, pero a diferencia de la película nueva, hay un micrófono abierto, en la trilogía original, son el punto cero de un arco narrativo a partir del cual los personajes van a ir corriéndose de esas posiciones. Y van a ir aprendiendo cosas que los van a ir sacando de esos roles estereotipados y limitados en el marco de un aprendizaje que implica, insisto, estamos entre el año 77 y el 83, una inmersión en la ética del cuidado y la responsabilidad afectiva. Hay un arco moral que tiene que ver en la trilogía original con un aprendizaje de personajes que empiezan en el grado cero e irreflexivo de la masculinidad, pero que lentamente se van desplazando con su complejidad, sus matices y sus limitaciones por ese mismo arco. En la nueva trilogía eso no ocurre. Los personajes permanecen constantes, y ahora vamos a volver sobre eso, de principio a fin. Hay otros roles femeninos que se muestran como igualitarios y empoderados, pero que son simplemente roles masculinos actuados por una actriz, como el caso de la Capitana Phasma, que como decía antes, además, como no sabe muy bien qué hacer, la matan en una escena muy anticlimática, digamos. Es decir, se construye un personaje que después se deja caer sin ningún problema. Y vamos al rol de Leia, que es el puente entre la primera y la última trilogía, y es el que me interesa destacar. Leia aparece en la primera película, en El despertar de la fuerza, en continuidad con su lugar en la trilogía original, ¿no? Como una mujer genuinamente empoderada, líder indiscutible, respetada y admirada de la resistencia, pero va perdiendo ese rol en un sentido cada vez más retrógrado y conservador, hasta que termina en la última película en el lugar más machista, retrógrado y conservador posible. La madre que sacrifica su vida por su hijo en un acto individual que tiene más consecuencias para la galaxia que toda su lucha colectiva de décadas por la libertad y la justicia como líder, primero de la rebelión y después de la resistencia. Uno podría decir, bueno, está bien, parodian las identidades masculinas. Pero el tema de la parodia es que es algo, como muestran los estudios empíricos, muy difícil de detectar para aquellos que son parodiados. Les doy un ejemplo, digo.
aquellos sitios que bardean terraplanistas o antivacunas son leídos por terraplanistas y antivacunas como sitios de apoyo. No perciben la ironía. La ironía es algo muy sutil y muy, muy difícil de percibir. La ironía en general se percibe por contraste. Si yo al lado de todos estos roles masculinos tuviera o un arco narrativo que los va haciendo cambiar, o un personaje que no tiene este rol, yo puedo ver por contraste que ese es un rol negativo. Acá no hay nada de eso. Hay una parodia que no se confiesa como parodia y que por tanto corre el riesgo de generar lo contrario, de generar identificación. La gente en el cine, hice un poco de etnografía cuando vi las películas, aplaude estas intervenciones machistas de Poe y de Finn. Las celebra, las festeja. No hay ahí la percepción de una ironía, sino el refuerzo de roles machistas de género. En segundo lugar, no hay ningún modelo positivo de identificación masculina. Ninguno. Es muy problemático eso. Le estamos dejando a aquellos que buscan roles masculinos de identificación, roles tremendamente problemáticos. Y no hay, como ya dije, y no voy a dar ejemplos de esto porque me va a llevar mucho tiempo, ningún ejemplo de aprendizaje. Y acá llegó donde quería llegar, un poco en respuesta a lo que decía Georgina recién. No me voy a meter mucho en esto porque me saca de la discusión de género, pero si quieren después lo volvemos a traer. Creo que toda la nueva trilogía está atravesada por una teoría voluntarista de la personalidad, consistente con lo que muchos autores llaman el emprendedurismo del etos neoliberal, donde las personas tienen que mejorarse a sí mismas, por un acto puro de voluntad. Rescatarse, ponerse las pilas, emprender, dejar de autosabotearse, ¿sí? Me acuerdo de un meme que vi hace un tiempito que una persona le pregunta a otra, ¿cuál dirías que es tu peor enemigo? La otra persona le dice, yo mismo. La primera persona le dice, ¿estás segura que no es el patriarcado o el capitalismo? No, soy yo mismo. Y la otra le dice, yo creo que es el capitalismo y el patriarcado. Fíjense, ahí está la diferencia, ¿no? Acá hay una ética voluntarista, no me voy a meter en esto, si quieren después hablamos, tengo miles de ejemplos. Ningún personaje tiene que aprender nada, todos saben automáticamente desde el principio hacer lo que tienen que hacer, no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay falla, no hay fracaso, no hay absolutamente ninguna curva de aprendizaje. Hay personajes que automáticamente muestran la actitud que el guión, la trama o la situación requieren de ellos, ¿sí? Y fíjense que incluso los mensajes de empoderamiento, ¿no? Como cuando Leia le dice a Rey, nunca tengas miedo de lo que sos, individualizan, y debo decir de una manera típicamente estadounidense, toda la cuestión del empoderamiento, como si solo dependiera de una elección individual y no de una lucha colectiva. Mientras que la trilogía, ya voy a ir a Luke Emanuel. Mientras que la lucha, lo que mostraban las primeras películas, es que no hay lucha significativa que no sea una lucha colectiva. Acá no hay lucha colectiva. Hay una suma de individualidades que se articulan sobre la base de necesidades tácticas del momento, pero en la cual esas relaciones no cambian nunca a nadie. Vuelvo un ratito, no se preocupen, no me falta mucho, espero. Vuelvo un ratito a la trilogía original. En la trilogía original, mucho se ha hablado, yo mismo he hablado del ciclo del héroe de Luke, ¿no? Cómo Luke empieza, cómo termina, etc. Pero hay otro ciclo moral, que el que quiero llamar la atención ahora, que es el ciclo de Han. Fíjense que Han Solo, en la trilogía original, empieza la primera película con una actitud muy parecida a la de Poe. Es engreído, es canchero, es egoísta, es cínico, es temerario, es violento, porque Han shot first, disparó el primero, no Greedo, y no se preocupa nada más que por sí mismo y por su nave. Pero acá está la diferencia. A lo largo de las películas siguientes, Han va aprendiendo, sobre todo en la última, en Return of the Jedi, a ser empático, a sacrificarse, a no tomar por sentados a los otros, a preocuparse, a no ser el protagonista, sino parte de un todo más amplio, aunque eso implique jugar un rol menor. La ética del cuidado, básicamente. Y lo hace además de forma creíble, lo cual genera un modelo de identificación, ¿sí?, en el cual se ve un arco de aprendizaje que lo desplaza, aunque sea un poquito, de ese rol tóxico que tenía al principio, hacia un rol deseable. En la nueva trilogía, Poe no aprende nada, literalmente nada en las tres películas. E incluso Finn, que entra a la saga con una escena de conversión en la que aprende que está mal masacrar aldeas y matar civiles, tampoco aprende a lo largo de la película que está mal ser competitivo, celoso,
posesivo, exhibicionista, mentiroso y manipulador, y ninguno de los dos concibe ninguna relación entre ellos que no sea el humor de vestuario, ¿no? Que permanece constante a lo largo de las 3 películas. Salvo al final, ¿no? Donde se requiere que lo aprendan de repente, entonces Lando Calrissian dice una frase, todos se acuerdan de cooperar y la situación se resuelve mágicamente. Y ahora voy, sí, a lo que prometí ya 3 veces, la relación entre Kylo Ren y Rey, que para mí es el punto más inquietante y perturbador de toda la nueva trilogía. Porque a lo largo de toda la película está claro, como decía antes, que es una relación cargada de tensión sexual y romántica, que tarde o temprano se va a resolver, según resulta tarde en las últimas escenas de la película, y que va a consumarse como una suerte de final feliz, ¿no? Que está materializado en ese beso, ¿sí? Que como nos explicó George Lucas en una entrevista en la década del 90, el beso en Star Wars funciona como sinécdoque de la relación sexual, ¿no? Como son películas en teoría aptas para todo público y no pueden mostrar sexo, ¿sí? El beso funciona como sinécdoque de eso. Si uno mira la relación entre Kylo Ren y Rey, se ve que es una relación indisimulablemente, inconfundiblemente abusiva y violenta, en la que Kylo rebaja y amenaza permanentemente a Rey con todos los tropos de la violencia de género. Voy a citar algunas frases, están sacadas de la película. Sabes que puedo agarrar lo que quiera y que no puedes resistirte. Estás tan sola, viniste de la nada, no sos nada excepto para mí. Cortá todos los lazos, se sobreentiende, excepto el que tenés conmigo. Te vas a quedar conmigo. No podés esconderte de mí. No me obligues a matarte. Kylo Ren, en al menos una ocasión, hay más, pero al menos en una ocasión, impone por la fuerza su voluntad ante negativas y resistencias desesperadas y entre lágrimas de Rey en una escena literalmente de violación, que la película no problematiza. Y aún así, todo el tiempo en las películas hay una fascinación de Rey por Kylo que es inexplicable y que el único argumento que la sustenta es: yo lo voy a cambiar, yo sé que puede cambiar, yo lo voy a cambiar por la fuerza de mi amor y mi sacrificio. Es un mensaje un poco jodido para presentarle a jóvenes, mujeres, adolescentes que van a ver una película como modelo de relación romántica. Un varón que se sabe violento, abusador, manipulador, y esto lo sabe, o sea, Rey lo vio matar a Han Solo 10 minutos antes, ¿sí? Con el cual no hay ningún vínculo previo. Acá está lo que decía Georgina, no es la hija, no es el padre, no es la hermana, como si hizo legitimar algo, pero no importa, vamos a suponer que sí. Y sin embargo, la película le da la razón porque Rey lo salva muriendo. Y está esto de yo lo voy a cambiar, mi sacrificio lo va a redimir. Me parece un mensaje muy peligroso, insisto, como prototipo de relación de género, ¿sí? Acerca de un varón violento y una mujer joven, ¿sí? Que es constantemente manipulada por él. La película además objetifica todo el tiempo a las mujeres y no ve ningún problema en esto, o sea, también no se plantea ninguna... Sí, Georgina, decime. Perdón, Gaby, pero ahora leo un comentario que justamente está haciendo Adriana, pero te escuchaba recién, que es terrible esta situación y cuánto es decir, cómo se romantiza esta relación entre Kylo Ren y Rey, pero cuando te escucho digo, es decir, ¿qué paralelismo hay también entre la relación entre Luke y Darth Vader, ¿no? Donde, es decir, ves a un malo malísimo, constante, que continuamente muestra su abuso de poder, continuamente muestra su maldad, y sin embargo hay una confianza en algo que no existe, que no está sustentada en ningún hecho, ¿no? Como que dicen, bueno, yo lo voy a cambiar es decir, Luke también piensa que lo va a cambiar por el amor que siente por su padre, ¿no? 40 años atrás es una relación entre padre e hijos, hay otras relaciones de poder que no está la de género ahí, es decir, como hay relaciones, pero no es una situación tan subversiva, digamos, como la del 2015 entre Kylo y Rey, pero las palabras que se utilizan parece como que es el mismo guión, ¿no? Que creo que es una de las cosas que a mí más me había impactado y asustado en el sentido de decir, parece que pasaron 40 años en cuanto a la calidad de las imágenes, pero si vamos al arco narrativo,
nos quedamos en el tiempo. Y te leo este comentario de Adriana, que dice, me parece fundamental el tema que traes acerca del foco que están haciendo, bueno, del empoderamiento femenino, que además está ejecutado de modo fallido, y el punto que se están olvidando de crear modelos de identificación masculinos positivos. Y es una conversación que ni siquiera está en agenda y el efecto masivo se va a ver dentro de unos años. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Porque este comentario hay algo central que muchas veces se pasa por alto, que es que, de nuevo, no es una relación, no es una cuestión de machismo invertido. En la primera trilogía, una cosa que se vio es que había muchas mujeres que veían la primera trilogía, muchas niñas y jóvenes y adolescentes, que se identificaban también con los personajes masculinos, porque había un arco narrativo que te permitía empatizar. De hecho, los primeros clubes de fans de Star Wars fueron de mujeres, no de varones. Y se quejaban esto porque los varones se sienten muchas veces propietarios de Star Wars, mentira. ¿Sí? Y se quejaban justamente de que los varones no eran interpelados porque justamente estos modelos no eran modelos clásicos de masculinidad. ¿Sí? Y lo que vos decís, Georgina, es absolutamente verdad. Y claro, es un poco lo que trataba de decir recién. En la década del 70, la coartada que funcionaba para eso, que ahora ya no funciona, es blood is thicker than water. Es decir, bueno, hay un lazo de sangre, ¿no? Que es el lazo de padre e hijo, y eso crea una suerte de vínculo por default, ¿no? Más allá de que se hace mucho hincapié en la película, no estoy justificando, estoy explicando por qué eso era enunciable en la década del 70 como legítimo, más allá de que se insiste todo el tiempo en que Luke puede percibir que todavía hay bien en él, ¿no? Y esta idea de que él era muy bueno, para eso funciona también un poco retrospectivamente la trilogía de las precuelas, para mostrarnos que era bueno al principio y para que empaticemos con él, ¿no? Pero eso, como vos decís, está reproducido tal cual, no solo está reproducido tal cual a 40 años de distancia, lo cual sería lo suficientemente problemático, sino que está reproducido en el marco de una relación romántica que no puede legitimarse ni en ningún vínculo previo, ni en ningún conocimiento previo, ni en ninguna evidencia previa de que Ben fuera bueno, ¿sí? Antes de que, más allá de que se dice, ese es otro problema que tienen, problema narrativo, no voy a entrar en esto, que tienen estas películas todo el tiempo. Violan permanentemente el principio del show, don't tell. Los personajes dicen, ¿viste qué empoderado que soy? No tenés que decir qué empoderado que soy, tenés que mostrar cómo está empoderada. No decir, no me agarres la mano, ¿sí? Eso es pésimo desde el punto de vista narrativo, ¿no? O sea, nada, se supone que un guionista tiene que ser más sutil, al menos por lo que le pagan, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso, porque voy a ir terminando para que tener algún tiempito más para conversar, ¿no? Les decía que para ir cerrando ya, toda la nueva trilogía objetifica a las mujeres, o sea, hace que los varones objetifiquen a las mujeres sin problematizar eso, e incluso objetifica a las mujeres desde la propia estructura narrativa. Por ejemplo, Finn pasa toda la primera película mintiendo, ocultando y exagerando para levantarse a la minita, incluso con la colaboración del droide, de BB-8, que se la celebra, también machirulo, con un thumbs up. En la segunda película, Finn ignora, para decirlo en lenguaje técnico, se hace el boludo, ¿sí? Sobre todo la fijación romántica, claramente, que Rose tiene para con él, no le parece preocupar en lo más mínimo. Y bueno, también Poe con Sori, etcétera, etcétera, ¿no? Y Poe y Finn están todo el tiempo, insisto, compitiendo por Rey, sin preguntarle a Rey si tiene algún interés en el asunto, y para mí me recordaba la escena en que Borat se lleva a Pamela Anderson porque le dice que se va a casar con él y que en Kazajstán el consentimiento no es requerido. Es exactamente la misma cosa, ¿no? Esta cosa de la mujer botín. Y Rose, justamente, que fue presentado cuando se estrenó The Last Jedi, como un ejemplo también de personaje femenino central, tiene un único atributo distintivo, que es el crush de fangirl que tiene para con Finn, y ahí digo, hubo un focus group y un grupo de marketing diciendo, sí, porque las minitas se enamoran de Finn, poné una minita que se enamore de Finn con la que puedan identificarse. Finn la manipula porque ni siquiera le dice explícitamente que no está interesado, lo que hubiese sido un gesto educado de responsabilidad afectiva. Y al final de la película, aún así, Rose se sacrifica por su amado, aunque él no le corresponda, aunque no tenga ningún interés, con lo cual se refuerza este estereotipo de que el amor de una mujer implica sacrificarse por el hombre que ama, aunque este sea un sociópata, un manipulador y un violento, aunque este no tenga ningún interés con vos. Esto además le pasa a todas las personajes mujeres, como decía antes. Más Kanata, que en la primera película también aparecía como Leia, ¿no? Como una mujer resuelta, fuerte, independiente, en la siguiente película, en The Last Jedi, cuando describe al Codebreaker que Finn y Rose tienen que buscar en Canto Bight, que es James Bond, digo, hay una referencia muy poco disimulada, se babea, literalmente se babea en cámara. Cuando está en medio de un combate, se ven volar los rayos, y cuando el destino de toda la galaxia está en juego.
Una mujer que fue presentada como empoderada, en la película siguiente es un estereotipo de género. Y de nuevo, no voy a entrar en detalles, se nos acaba el tiempo, pero esto contrasta con la actitud que tienen Luke, Han o Lando en su relación con Leia en la primera trilogía. Para ir cerrando, digo, y dejar algunas conclusiones, porque no son conclusiones de nada, los puntos a los que yo llegué cuando Georgina me invitó a pensar acerca de esto, ¿no? Pese a todo lo que pasó en los últimos 40 años en materia de género, de redefiniciones de roles de género, de conquistas, luchas y batallas en materia de género, y de dolorosos aprendizajes que hemos hecho en materia de género en los últimos 40 años, Star Wars, insisto, porque acá nos tocó hablar de Star Wars, pero Hollywood y las industrias culturales no han hecho otra cosa que reproducir a 40 años de distancia, como decía Georgina, o aún retroceder en lo que hace a la presentación de las relaciones y roles de género, del aprendizaje, de la deconstrucción, del reemplazo de relaciones objetificadoras y manipuladoras por el cuidado y la responsabilidad afectiva. Lo que nos presenta en su lugar, porque tienen que subirse, ¿no? Porque nada, es un mercado, el mercado rosa, ¿no? El pink baiting. Es un simulacro por la galería, superficial, sobreactuado, sobreargumentado y artificioso, que piensa que la incorporación del género y las cuestiones del género en la trama y en los diálogos de la saga se soluciona poniendo una protagonista femenina, poniendo algunos gestos y frases de estas, ¿no? Que digo que vieron el principio del show Don't Tell, y una estereotipia, caricaturización, demonización y censura de todos los personajes masculinos que lo que hacen es encarnar una esencia y naturaleza masculina que aparece como objetiva, imposible de cambiar e imposible de aprender nada, ¿no? Esto de boys will be boys, ¿y qué querés? Sí, los tipos son así. No, no son así. Digo, el patriarcado los construye así. Por ahí si les damos otros ejemplos y otros arcos de aprendizaje, pueden considerar ser de otra manera. Los protagonistas no se cuestionan nada, no progresan nada, no aprenden nada a lo largo de toda la trilogía, y lo que es peor, como decía, es que el rol masculino protagónico, que está involucrado en una relación romántica con el personaje femenino central, es el arquetipo de varón tóxico, violento, manipulador y cínico, que a diferencia de Vader, y acá te pongo una diferencia, Georgina, no se redime. Cambia de un momento a otro, cambia, porque los personajes no aprenden, cambian. De manera inexplicable, de un momento a otro, cambian de actitud. Se rescatan, me rescaté, ¿sí? De un momento a otro, sin ningún tipo de arco narrativo. Gracias, Alejandro. Vader sigue un arco narrativo. Vader se va quebrando varias veces. Cuando Vader toma prisionero a Luke en Endor, y Luke lo trata de convencer, ¿sí? Le dice, ahí está, eso es lo que estoy diciendo, Emanuel. Vader le dice, "It is too late for me, son." Sí, ese es mi mensaje, exactamente, Malu. Se suben, dice género, ponele más mujeres, un 10% más mujeres, subí el test de Bechdel, modificá las métricas, ¿no? Como si el género fuera cuestión de métricas. Bueno, y por último, y con esto termino, ya son menos 10, Dios, cómo se pasa el tiempo cuando uno se divierte. ¿Por qué dije que esto es peligroso y problemático? Y lo voy a leer para que no se me quiera escapar nada de lo que había pensado. Porque esta es una saga concebida explícitamente para reemplazar el cast original. Digo, nos mata Han, nos mata Luke, bueno, Leia se muere la actriz, pero también nos mata a Leia, y las va reemplazando por los protagonistas nuevos. Pero el problema es que los únicos personajes de toda la nueva trilogía que muestran relaciones empáticas, de cuidado o roles no estereotipados son los personajes de la trilogía original. Y esto es como si las películas nos estuviesen diciendo, esto es cosa del pasado. Preocuparse, arrepentirse, pedir perdón, reconocer tus fallas, etcétera, etcétera, es cosa de viejos. La gente nueva se pone las pilas, se rescata, y lo que hace, ¿sí?, es, sin tener que aprender nada, fracasar nada, no te preocupes que cuando lo tengas que hacer te va a salir. No aparece ninguna falla, ninguna fragilidad, ninguna incertidumbre, ningún miedo, nada que requiera aprendizaje ni sacrificio, y sobre todo nada que implique abandonar ninguna actitud patriarcal ni machista. Porque cuando tengamos que ponernos las pilas, en definitiva, nos la vamos a poner. Y bueno, respondiendo un poco a la invitación que Georgina me hacía, me parece muy problemático que haya sido celebrado como feminista una trilogía que no solo recoge los peores estereotipos que estaban vigentes en 1977, sino las actitudes más reaccionarias y machistas, y esto en el marco, por supuesto, de un backlash machista que responde al desafío feminista, recrudeciendo la violencia y los roles de género. Me parece que lo que hacen las películas es reforzarlas de manera muy poco problemática. Y si uno mira en el cine, insisto,
en lo que podríamos llamar una etnografía de audiencias. ¿Qué cosas festejan los adolescentes? ¿Qué escenas aplauden cuando están viendo las películas? Esto a mí, no solo como antropólogo y como varón, sino como padre, ¿sí?, de preadolescentes, me dejó bastante preocupado. Así que espero haberlos dejado preocupados igual. Si caigo yo, caen todos, ¿sí? Nadie vuelva a mirar esta trilogía con inocencia. Nadie la vuelva a mirar, no vale la pena. Muchísimas gracias. Me encanta, Gabriel. A ver, y un poco, a ver, que fue parte de esta llamada, tuvo que ver con una cuestión más doméstica, de estar, como les contaba, viendo es decir, todas las películas de corrido con mis hijas más chicas, que son más chicas, no son preadolescentes, pero tienen 17 años, 10 y 7, y decir qué mensaje están viendo, ¿no? Y sobre todo, desde este punto, desde todos los puntos de vista, de la relación de las mujeres, de la relación de los varones, de qué pasa con esta persona, es decir, estas personas sociopáticas que continuamente durante, no sé, 3 películas continuas te están mostrando lo malo que son, y de repente en el último minuto parece que se pueden resolver. Entonces me acuerdo que mi hija más chica de 7 años me preguntaba, pero uno puede convertirse bueno, así realmente es bueno por ese último acto. Decís, y respondiendo a una de las preguntas que estaban ahí sobre el sello de Disney y en todo eso, creo que también tiene, es decir, excede a Disney, me parece que este tema, y lo que tiene que ver es cómo tomamos, es decir, cuando en cualquier tema, sea en la película, en la construcción cultural, se quiere llevar temas que están en la sociedad, se llevan de esta manera tan superficial, ¿no? Evidentemente acá no hay atención en función a entender de qué va la problemática del género y de las relaciones de poder, ¿no? Porque si se hubieran entendido, se hubiera podido construir algo muchísimo mejor dentro de esta trama, ¿no? Y no caer en estos temas. Y me parece interesante también, que será para otro momento, como analizar quiénes son los guionistas, ¿no? ¿Por qué un guión de la década del 70 termina siendo más disruptivo que el guión 40 años más tarde, ¿no? Que entiendo que son distintos guionistas y todo esto, pero sí, pasaron 40 años en el medio. Entonces, el pinkwashing sí, tiene que ver con eso, pero tiene que ver, creo que con algo más como una irresponsabilidad. Hay hasta un punto una irresponsabilidad del impacto, porque no creo que de manera a propósito hayan querido poner una relación violenta, y sin embargo ponen y reflejan una relación violenta de género en un momento donde se está hablando y se sabe que los femicidios es un problema en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, nos invita a ese lugar. Te súper agradezco, Gabriel, de haber tomado la posta y haberte sumado a esto, y a todos los que están, bueno, dejando ahora sus mensajes, pero nos parecía también interesante, digo, usamos la saga justamente porque habla de una misma historia, ¿no? Y nos permite hablar desde esto, ¿no?, de un aspecto histórico, qué pasa en estos 40 años en relación a cómo se escriben y qué reflejamos, y cómo a veces tenemos esta sensación de que avanzamos y parece que no, ¿no? Digamos, es decir, estas paternidades totalmente ausentes, estos mensajes de varones, es decir, yo creo que hasta que, bueno, hoy no nos va a dar, será para la próxima. Luke terminaba siendo, es decir, terminó mejor en las primeras trilogías y en segundos termina como yendo para atrás. Es decir, ¿dónde está ese perdón? ¿No? Es decir, lo colectivo se pierde en esta nueva trilogía. Todo lo que se había ganado anterior termina siendo como en contra. Pero bueno, les vamos a pasar también, si Gabriel nos permite, igual ahí lo puso también por chat, el mail de Gabriel es decir, como saben, compartimos ahora la grabación, compartimos la cosecha visual de Tami, y les compartimos el mail de Gabriel para aquel que también lo quiera seguir contactando. Así que esperen un minuto que les quiero pasar, vamos a mirar cómo va la cosecha visual. Esperen. Si la encontramos acá, a Tami. Y lo que estábamos hablando, solamente esto les aviso con Gabriel, es por ahí convertir sus notas después en un artículo. Ahí la puse. Ah, buenísimo, ponela, fijala, así la podemos ver, ¿dale? Ay, quiero eso, amé. Te mandamos a todos. Ay, cómo envidio ese superpoder, por Dios, o sea. No, miren lo que fue esto, total. Así bueno. Les quedan como los puntos importantes, y si estuvieran escuchando, decir, bueno, a ver qué es lo que quedó de todo esto. No me pidan mis notas, eso es mucho mejor. Es para todos. Perdón, Belén, una cosa. Yo escribí algunas cosas sobre Star Wars, lo único que está por salir publicado algo en un libro de Brasil. Pero si me escriben por mail y me prometen solemnemente, con el voto más sagrado que puedan hacer, que no lo circula a nadie, porque son notas, digo, no escribí esto, y bueno, nada. Además, no sé si saben, hay una cosa llamada,
pandemia, entonces estoy medio desbordado, estoy dando 5 cursos, no les prometo que saque un artículo próximamente, digo. Escribí algunas notas para armar esto, que es lo que usé, digamos. Belén, escribime, digo, no vas a ser la primera persona que me entrevista para una tesis sobre Star Wars, lo he hecho muchísimas, muchísimas veces. Así que, no, mi fanatismo, Emanuel, es con Star Wars. No, esto además es hobby, no es, mis temas de investigación no tienen que ver con esto. Así que, después escríbame, ahí puse mi mail, si no, Georgina se los da. Les pasamos Sí, también pasa. el mail. Tiempo, téngame paciencia, estoy dando 5 cursos, tengo 3 hijas, tareas domésticas y de cuidado a cargo, cuarentena, téngame paciencia, please, ¿sí? Bueno, y esto fue todo exploratorio, les dije, no son mis temas, pero bueno, asumí la invitación de Georgina, tuvo la parte sacrificial, que fue ver esa inmunda última trilogía de nuevo, pero bueno, nada, ahí está la parte del sacrificio. Bueno, Emanuel, veo que vos estás preocupado con el tema de Juego de Tronos, lo charlamos si querés, después ahora te pasamos también nuestros mail. Yo no sé, es decir, no me la banco a la serie, pero la ha visto mi marido, así que podemos reflexionar un montón sobre Juego de Tronos y un montón de cuestiones que exactamente se dan en la saga, que también se dan, o peor todavía en Juego de Tronos, porque creo que ni siquiera... No hay mucha oportunidad, pero sí, dale, lo podemos charlar, si a algunos les interesa, lo charlamos y armamos otro. Podemos inaugurar una serie de debate. Sí, ¿Puedo decir una debate. sola cosita, Georgina? Que es un punto para que lo sigan pensando. Hay una cosa que no dije, pero que a mí me llamó mucho la atención y se las dejo para los que quieren seguir pensando industrias culturales hollywoodenses, ¿no? Hay una cuestión acá también que está detrás, que tiene que ver con el modo en que la moralidad calvinista y hegemónica de los Estados Unidos concibe la crítica social. Hay muchísimos autores que han trabajado esto, ¿no? Sobre lo que podríamos llamar, hablando mal y pronto, en una frase que jamás repetiré, la cultura estadounidense. Pues no existe eso, ¿no? Pero digamos, el calvinismo estadounidense, y les tiro un autor, Roberto da Mata, que es un antropólogo brasileño, muestra que la única forma que tienen los Estados Unidos de procesar la crítica social es con el principio que ellos usan para todos, que es separate but equal. Crear categorías excluyentes, opuestas y maniqueas, donde los buenos son perfectamente buenos y los malos son perfectamente malos y no hay nada que preguntar al respecto. Entonces, criticar las masculinidades tóxicas es hacerte odiar a los varones. Ese es el modo en que el calvinismo procesa la crítica moral. ¿Sí? Lo cual, por supuesto, o refuerza los estereotipos de género o te bloquea cualquier posibilidad de cambio, esencializa las masculinidades y nos devuelve al grado cero del feminismo, ¿no? Esta idea de que los roles son construidos. Así que bueno, nada, esto, ahí hay también una cuestión desde el punto, porque tiene razón Georgina, no es Disney, son las industrias culturales y no son las industrias culturales, son las industrias culturales producidas por el mainstream de los Estados Unidos. Nada, y hay algo también antropológico para pensar y que quiera seguir por ahí. Perfecto, buenísimo. Y con esto, nada, como que esto no termina, te escuchaba y decía, es otra para hablar, tiene que ver sobre Dark, que no sé si la vieron, que también es bastante nueva, pero que justamente van como un poco en contra de esto, de que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, ¿no? Como que muestra otra manera de representar a los personajes como más humanos, si se quieren, a un punto. Así que bueno, mil gracias a todos y a todas por sumarse a esto y ya les compartimos toda la información. Y en septiembre vamos a estar con varios webinars sobre deporte y género, así que los vamos a ir publicando en las redes también ahora por si quieren sumarse. Los esperamos. Bueno, y gracias una vez más por la invitación, para mí fue muy interesante porque me puso a pensar cosas en las que habitualmente no pienso, así que para mí también fue un aprendizaje. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Gracias a todos, hasta luego.